Decir, ¿sí? Ah, Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar unos 5 minutos para que se incorporen las personas y comenzamos esta presentación. Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este webinar titulado Metodología aplicada para la estimación y análisis de las reservas remanentes desarrolladas y no desarrolladas de petróleo, que será dictada por la especialista Marlis Marrufo. Mi nombre es Alvis Campos. El día de hoy tengo el gusto de ser el moderador de esta presentación. Y bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes. Hoy tenemos conexiones desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Agradecido con contar con su presencia. Permítame presentar un momento la compañía que represento. LPB Reservoir Services es una compañía norteamericana con base en los Estados Unidos y oficinas en Colombia y México. Prestamos servicios en los Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, y formamos parte de un consorcio llamado M&P Servicios Petroleros,
el cual es un consorcio de empresas enfocadas al desarrollo de campos de petróleo y gas, facilitando a nuestros clientes la ejecución de actividades técnicas operativas en materia de consultoría especializada en la gerencia de yacimientos, incorporando estudios de producción, facilidades de superficie y análisis económicos y adiestramientos presenciales y virtuales bajo la modalidad de aprender haciendo, si así lo requiere el cliente, ofreciendo a nuestros clientes soluciones y servicios integrados destinados a la creación de valor para la industria del petróleo y gas. Estas actividades, esta serie de webinars, las estamos organizando en conjunto con la SPI Western Venezuela Petroleum Section. La dinámica que vamos a tener van a ser aproximadamente entre 40 a 60 minutos de exposición. Al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat. Yo le facilitaré las mismas a la instructora. Y aquella persona que desee tener una intervención vía micrófono, por favor puede dárnoslo a conocer mediante el chat y en su debido momento le daremos el derecho de palabra. Voy a presentar a nuestra expositora. Marlis Marrufo es ingeniera de petróleo, especialista en geología petrolera, con más de 12 años de experiencia en la industria de petróleo y gas. Comenzó su carrera como ingeniera de yacimientos en la industria, adquiriendo conocimientos en la caracterización de yacimientos naturalmente fracturados. Adicionalmente, generó oportunidades de incremento de producción al identificar puntos óptimos de nuevas localizaciones a perforar. Trabajó como ingeniera de yacimientos en múltiples proyectos de carácter semi-regional, tanto en areniscas como en carbonatos, en yacimientos maduros y complejos, caracterizando dinámicamente los yacimientos, integrando la información roca-fluido para evaluar la eficiencia y factibilidad de incrementar el factor de recobro y determinar la necesidad de una simulación numérica en el yacimiento. Adicionalmente, coordinó la actividad de análisis y estimación de reservas remanentes desarrolladas y no desarrolladas de los yacimientos en el occidente de Venezuela, por lo que posee conocimientos técnicos y experiencia en la determinación de reservas y caracterización de frentes de agua en los yacimientos. Buenas tardes, Marlis, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes para todos. Sin más, Marlis, entonces te dejo el espacio es tuyo. Por favor, en el momento en que desees, puedes comenzar con tu presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, mi nombre es Marlis Marrufo, como les estaba comentando mi compañero Alvis. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una metodología que aplicamos generalmente en la industria petrolera para la estimación y análisis de reservas remanentes desarrolladas y no desarrolladas de petróleo. Pero antes de entrar en contexto, es importante que consideremos que las técnicas de declinación de producción están ampliamente extendidas en toda la industria petrolera y que su principal uso está orientado hacia el pronóstico del comportamiento futuro, bien sea de pozos o de yacimientos, y también en la estimación de reservas. La simplicidad de esta la ha convertido en una herramienta de respuesta rápida, capaz de brindar representaciones razonables del comportamiento futuro de este yacimiento o pozo, pero cuando son empleadas adecuadamente. Durante este webinar vamos a mostrar la metodología por declinación de producción para analizar dichas reservas, considerando que existen otras, pero en esta oportunidad solo nos vamos a enfocar en esta. Es por ello que nuestro principal objetivo es el de estimar y analizar las reservas remanentes desarrolladas y no desarrolladas de petróleo mediante el método de declinación de producción. Bien. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué son reservas de petróleo? Las reservas de petróleo no es más que el volumen de hidrocarburo que pueden ser recuperados comercialmente de acumulaciones conocidas, de acuerdo a la información que tenemos disponible de geología y de ingeniería de yacimiento. Ese concepto me imagino que lo hemos manejado bastante, pero lo hago más que todo
para manera de refrescar un poco y así entrar en calor. Las reservas deben de satisfacer también 4 criterios. Entre ellas, ¿cuáles son los criterios? Deben ser, primero, descubiertas. Segundo, deben ser recuperables, ser comerciales y remanentes. Bien, en cuanto a su clasificación, es importante considerar que las reservas se subdividen de acuerdo al nivel de certeza asociado a las estimaciones y puede ser subclasificado como de acuerdo a la certidumbre de ocurrencia, facilidades de producción y también por el método de producción. En cuanto a la certidumbre de ocurrencia, tenemos las probadas, que es nuestro objetivo de estudio, probables y posibles. En cuanto a las facilidades de producción, nos conseguimos con las reservas desarrolladas. Estas a su vez se clasifican en productoras y no productoras, y las reservas probadas no desarrolladas. En lo que concierne al método de recuperación, tenemos las primarias y suplementarias. Nosotros en esta oportunidad vamos a hacer énfasis de acuerdo a las certidumbres de ocurrencia y facilidades de producción, porque nos vamos a enfocar en las reservas probadas, desarrolladas y no desarrolladas. Bien, para seguir refrescando un poco los conceptos, sabemos que las reservas probadas son los volúmenes de hidrocarburo estimados con razonable certeza y recuperables de yacimientos ya conocidos, de acuerdo con la información que poseemos de geología y de ingeniería, bajo condiciones operacionales económicas y regulaciones gubernamentales prevalecientes. Solo es refrescar conocimientos. Este término de razonable certeza que nos indica que existe un alto grado de confianza de que esas cantidades que estimamos se van a recuperar. Cuando hablamos de reservas probables, hablamos de volúmenes estimados de hidrocarburo asociados a acumulaciones conocidas en las cuales la información geológica, la información de ingeniería, contractual y económica están bajo las condiciones prevalecientes. Esas indican que tienen un grado menor de certeza que las probadas. Y cuando hablamos de las posibles, también nos indican que existe un grado menor de certeza que las probables. Ok. Bien, de igual manera les comento que nuestro estudio va a estar enfocado en las reservas probadas. Las reservas probables y posibles van a ser estudiadas en otra oportunidad. En cuanto a la facilidad, a las facilidades de producción, nosotros estamos hablando de las reservas desarrolladas. Estas a su vez se clasifican en productoras y no productoras, y reservas probadas no desarrolladas. Las reservas probadas desarrolladas son aquellos volúmenes de hidrocarburo comercialmente recuperables del yacimiento por los pozos o por las instalaciones de producción que tenemos disponibles. Dentro de ellas o que incluyen aquellas reservas que están detrás de la tubería de revestimiento, que requieren de un costo menor y que generalmente no requieren el uso de taladros para poderlas incorporar a producción. También podemos hablar de aquellas que se esperan obtener por la aplicación de métodos comprobados de recuperación suplementaria cuando los equipos necesarios ya están instalados. Bien, estas reservas las clasificamos en productoras y no productoras. Las productoras son aquellas recuperadas de los intervalos de determinación que están abiertas y produciendo en el momento de la estimación. En cuanto a las no productoras, se espera que sean recuperadas
de los intervalos en cuanto a las no productoras, son aquellas que incluyen reserva de pozos que están cerrados y detrás de la tubería. Bien, aquellas reservas de pozos cerrados son recuperados siempre y cuando los intervalos de terminación que están abiertos en el momento de la estimación, pero que no han empezado a producir todavía. También aquellos pozos que se han cerrado para condiciones del mercado o conexiones de ducto. Aquellos pozos que no son capaces de producir por razones mecánicas. Se espera que estas reservas sean recuperadas de zonas en los pozos existentes que requieren trabajos de terminación adicional o reterminación futura antes de comenzar la producción. En cuanto a las reservas no desarrolladas, sabemos que estas reservas son volúmenes de hidrocarburo que no pueden ser recuperados fácilmente, que no pueden ser recuperados comercialmente a través de los pozos e instalaciones de producción disponibles. ¿Qué incluyen? Incluyen las reservas detrás de la tubería de revestimiento que requieren un costo mayor para incorporarlas a producir. También son aquellas reservas que necesitan de nuevos pozos e instalaciones, profundización de pozos que no hayan penetrado el yacimiento. Nos devolvemos acá y hacemos mención de los métodos de recuperación. En cuanto a los métodos de recuperación, yo les había comentado que se clasificaban en primarios y secundarios. Este también es un punto que vamos a trabajar posteriormente en otra oportunidad. Bien. Adicional a los distintos métodos de producción, de reservas, nosotros tenemos diferentes métodos. Entre ellos está el volumétrico, balance de materiales, el probabilístico, empíricos, analógicos. Tenemos una serie de métodos con los cuales nosotros podemos hacer una estimación de reservas. En esta oportunidad me voy a enfocar únicamente en el de la curva de declinación de producción. Para ello nos preguntamos también qué es la declinación. Y la declinación no es más que la disminución de la capacidad de producción de un pozo, grupo de pozos, yacimientos en el tiempo, cuando se ven alteradas las condiciones originales de presión y movilidad de estos fluidos en el yacimiento, o cuando las condiciones mecánicas de los pozos han experimentado deterioros que limitan su eficacia operacional. La curva de declinación de un pozo, de un campo o de un yacimiento nos brinda mucha información, ya que también una buena interpretación de estas nos va a ayudar a tomar decisiones rápidas, acciones preventivas y hasta correctivas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de nosotros poder alargar la vida productiva del pozo lo más posible. Estas curvas no es más que un simple análisis y consiste en graficar el comportamiento histórico de producción con respecto al tiempo. Si nosotros conocemos las tasas futuras de producción, por pozo es posible determinar la producción futura de un campo o de un yacimiento atravesado por dichos pozos, por lo cual vamos a tener mayor certeza de las reservas probadas de la formación en particular. Es por esta razón que nosotros vamos a hacer la determinación de estas reservas y vamos también a calcular el pronóstico de producción, ya que este juega un papel muy importante. Antes de comenzar con el caso estudio, donde ustedes van a poder apreciar la metodología que utilizamos en esa oportunidad, les puedo mencionar que nosotros utilizamos este tipo de procedimiento, este tipo de metodología en aquellos yacimientos
con una larga vida productiva, si se aplican siempre y cuando las condiciones mecánicas del pozo y el área de drenaje del yacimiento permanezcan constantes. Esto es muy importante de considerar para nosotros poder aplicar esta metodología. Es decir, que el yacimiento haya tenido una larga vida productiva y que las condiciones mecánicas del pozo hayan permanecido constantes. Como un breve abreboca o a manera de tener algún indicio en cuanto a su fundamentación física y matemática, nosotros sabemos que estas curvas no son más que el resultado de investigaciones empíricas, esto es muy importante tomarlo en cuenta, y desarrollos matemáticos aplicados para soluciones rápidas en una gran variedad de problemas relacionados con la declinación de producción. Estos métodos también son utilizados como métodos estrictamente empíricos, no son científicos. Estos resultados pues son obtenidos para un pozo o alguna localización sometida a un amplio rango de interpretación alterna, principalmente como una función de la experiencia y objetivo del ingeniero. ¿Okay? En cuanto a su fundamentación matemática, nosotros podemos hablar que los principales periodos de declinación se dividen en declinación transitoria y la declinación en estado pseudoestacionario. Lo que concierne a la declinación transitoria es una declinación natural, es causada por la expansión del petróleo, gas y agua en una región de drenaje con un incremento continuo del radio de drenaje. Acá nosotros también podemos observar que las condiciones de producción cambian rápidamente en función del tiempo. Por lo tanto, no consideramos este periodo para realizar el análisis por declinación. Más bien, nosotros utilizamos el de declinación en estado pseudoestacionario y este estado nos permite observar tres técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros podemos observar en este estado? La exponencial, la hiperbólica y la armónica. En cuanto a la exponencial, los cambios en la producción por unidad de tiempo son constantes. Esta es una de las técnicas más representativas en la industria petrolera. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pozos sigue un gasto de declinación constante en parte de su vida productiva. Las matemáticas involucradas son expresiones lineales y son más sencillas de aplicar a diferencia de la armónica y de la hiperbólica. Nosotros normalmente utilizamos la armónica en yacimientos que producen predominantemente por segregación gravitacional. Bueno, aquí les puedo mostrar el comportamiento de las curvas a manera de que ustedes lo puedan visualizar, pero en realidad todo esto lo estoy haciendo para que ustedes puedan más o menos entender en el momento de que yo les vaya a comenzar a hablar de la metodología que aplicamos y el por qué lo hicimos de esta manera. Bien. Es importante mencionar, antes de entrar en el caso estudio como tal, algunos usos y abusos que se hacen de ciertos parámetros de producción al momento de realizar la estimación. Entre ellos podemos nombrar la presión de saturación. Aquí debemos determinar que el yacimiento debe encontrarse, si el yacimiento se encuentra en estado saturado o subsaturado, ya que la extrapolación de datos a través del punto de burbujeo dará resultados erróneos, debido al cambio del mecanismo de producción. La producción inferior al potencial también es importante considerar
porque la declinación de la producción es ficticia o aparente cuando los equipos de levantamiento no operan eficientemente o cuando existen restricciones y los pozos se producen a tasas controladas, es decir, muy inferiores al potencial de producción. Otro punto muy importante es la veracidad de la información. Los datos de producción deben ser validados con el fin de establecer su confiabilidad y por ende la de los ajustes y extrapolaciones mediante las técnicas de declinación. Retardo en la adquisición de las medidas de producción. Se produce cuando no existe o no se cumple con el programa de captura periódica de información, provocando la existencia de registros mensuales de producción no actualizados. Por esto que es importante que el custodio del yacimiento, el custodio de los pozos, deba tener actualizada toda la información de producción, porque este tipo de estimaciones se deben hacer con la información correcta, con una información de producción actualizada. Mejoras de productividad de los pozos. Dada la declinación natural de la producción de los pozos, estos son sometidos en algunas ocasiones a trabajos de reparación, rehabilitación, con lo que conlleva que su productividad pueda variar al estimular, al abrir a producción o a taponar arenas, o simplemente al cambiar el método de levantamiento artificial. Eso también lo podemos ver durante la vida productiva del yacimiento. Hay alguna disminución o algún aumento de producción y normalmente eso obedece a alguno de los factores que ya yo les he comentado en cuanto al levantamiento, perdón, a la estimulación o producción o taponamiento de arena. Nosotros entonces tenemos también que tener esa información bien amarrada para saber a qué obedece ese cambio repentino de producción. Problemas mecánicos y reducción del índice de productividad. Un caso particular del anterior ocurre cuando se nos presentan problemas de tipo mecánico también, ya que acelera la declinación de producción. Es importante considerar eso también cuando vayamos a hacer este tipo de análisis. Otro de los abusos o usos que se les da es la terminación de pozos nuevos o reactivaciones de pozos existentes. Cuando se aplican las técnicas a grupos de pozos o yacimientos, es necesario considerar que la activación de pozos nuevos o preexistentes van a incrementar la tasa total de producción. ¿Qué pasa? Que va a enmascarar la tasa de declinación total. Es por esto que es recomendable cuando vayamos a tomar el periodo para estimar, para calcular las reservas, no hacerlo al principio de la vida productiva del yacimiento. Producción inferior, producción inicial de los pozos. Generalmente, los pozos se inician con una tasa de producción y de declinación elevada, antes de alcanzar flujos estabilizados. Los ajustes en estos periodos y extrapolaciones a partir de estos comportamientos también pueden acarrear errores importantes. Es más o menos lo que ya les venía diciendo del IT anterior. Interrupción de los programas de producción de los yacimientos. Los periodos de cierre total o cierre o parcial de producción podrían también implicar variaciones en las tasas de producción al momento de la reapertura de pozos, de manera que las predicciones puedan ser cuestionables. Bien, también nos preguntamos ¿qué factores
pueden ocasionar una disminución natural con el tiempo de la declinación de la tasa de producción. Bueno, tenemos el agotamiento de los fluidos, reservas asociados al área de drenaje del pozo, la disminución de la energía, presión, yacimientos primarios, el incremento del corte de agua también, avance de los frentes de agua, también nos puede ocasionar una declinación o disminución natural, incremento de la relación gas-petróleo, agotamiento natural o simplemente el avance de una capa de gas, disminución de la efectividad de estimulación realizada al pozo, deterioro de la eficiencia de los equipos mecánicos, levantamiento artificial, control de arena, algunos que puedan influir sobre la tasa de producción. Bien, yo creo que con un poquito de esto nosotros ya vamos a considerar qué es lo que debemos, qué es lo que no debemos hacer, y también el por qué disminuye o por qué cae la tasa de producción. Ahora les voy a explicar mediante un caso estudio que hicimos en alguna oportunidad, cómo poder calcular, cómo estimar esas reservas remanentes desarrolladas y no desarrolladas de petróleo. En esta oportunidad nosotros utilizamos la herramienta Oilfield Manager, OFM, y vamos a representar a través de este caso estudio la metodología. Bien, primero les voy a mostrar una foto del yacimiento, una imagen del yacimiento a estudiar, para que nos ubiquemos en el espacio. Luego nosotros, ¿qué fue lo primero que hicimos? Nosotros obtuvimos los datos básicos del yacimiento. Estos datos básicos no eran más que la fase de explotación, tipo de hidrocarburo, los grados API, el volumen, saturación de petróleo. Simplemente obtener los datos básicos del yacimiento. De igual manera, nosotros también nos apoyamos con el libro de reserva oficial vigente en esa oportunidad y tomamos el POES, factor de recobro, las reservas recuperables, producción y las reservas remanentes. ¿Qué hicimos? Comenzamos a graficar en OFM el comportamiento de producción del yacimiento. Aquí podemos observar el comportamiento de petróleo, agua, gas y el número de pozos activos. Para este yacimiento, nosotros buscamos como periodo idóneo para calcular la tasa de declinación el periodo que comprende desde 1974 hasta 1981. El número de pozos activos, como ustedes pueden ver allí, se mantuvo prácticamente constante. Y por otro lado, la producción de los pozos también era estable, tal como ustedes lo pueden observar en el gráfico. A excepción del año 1988, que vimos un aumento brusco de la producción. Esto también pudo obedecer al aumento de pozos. Fíjense que en el número de pozos activos, de 4 llegamos a 6, en 6, ok. O también a estimulaciones que se le hayan realizado a algunos de los pozos. Posteriormente, ya teniendo nuestro gráfico de producción por OFM, nosotros realizamos también un gráfico que consistía en la tasa real
de petróleo por pozo versus el tiempo, y luego allí calculamos la tasa de declinación anual efectiva del yacimiento. En este caso fue de 12.5%, tomando en cuenta el periodo antes descrito y establecido anteriormente. Aquí pueden observar el periodo de declinación, y nuestra declinación anual efectiva fue de 12.5 para ese momento. Bien, con la producción anual del yacimiento obtenida en OFM y estableciendo para ese momento el año de estudio, que fue 2013, más el número de días activos del yacimiento, ese dato también lo tomamos de OFM, calculamos la tasa promedio diaria del yacimiento, que no es más que la división de la producción anual del yacimiento entre los números de pozos, el número de días activos, perdón. Esta tasa fue de 564. Ya les dije, bueno, que correspondía a la división de la producción anual entre el número de días activos. Y corresponden a los pozos que están en categoría 1 y 2. ¿Qué hicimos nosotros con los pozos de categoría 3? También cuantificamos el potencial de esos pozos, pero allí tomamos en cuenta la última prueba de producción buena. El potencial establecido fue de 550 barriles, y luego nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, para establecer la tasa, lo que hicimos fue sumar los pozos que estaban en categoría 1 y 2 con los pozos que estaban en categoría 3. Y nuestra tasa fue de 1041 barriles. El límite económico establecido en esa oportunidad fue de 10 barriles, y considerando que eran los pozos que estaban en categoría 1, 2 y 3. Bien, ¿qué hicimos? Con los pozos que estaban en categoría 1, 2, 3, tenemos el límite económico, también teníamos ya establecido la tasa de declinación anual efectiva, que era de 12.5, calculamos las reservas desarrolladas en OFM. Hicimos un gráfico de tasa real de petróleo versus el tiempo. Allí pueden observar las reservas recuperables, que fueron de 2.738. Finalmente, nosotros ya con estas reservas, esto correspondía a las reservas desarrolladas. Estas reservas desarrolladas ya las habíamos calculado por este método, más teníamos el dato del POES, que es una información oficial del libro de reservas, no hicimos más que una resta, y a su vez tenemos también las reservas no desarrolladas. Bien, aquí podemos observar que en esa oportunidad las reservas no desarrolladas fueron de 392. ¿Por qué nosotros utilizamos este método? Porque tenemos una amplia historia productiva, porque también habíamos hecho en aquella oportunidad a través de métodos analógicos, a través de métodos empíricos, y la respuesta no había sido satisfactoria. De hecho, tenemos que considerar, como yo les dije, que este tipo de metodología se utiliza para yacimientos con una amplia historia productiva, y que también las condiciones de mecánicas del pozo también hayan sido constantes. Bien, aquí podemos observar, y a manera de concluir con el caso estudio, el cálculo de reservas desarrolladas se utilizó con la metodología de declinación por OFM,
Bien, como les comenté, lo pudimos haber hecho por balance de materiales, por métodos probabilísticos, pero por la simplicidad que genera este tipo de metodología y por la respuesta que necesitábamos en ese momento, que fuese rápida, lo hicimos de esta manera. Se considera que en esta oportunidad las reservas desarrolladas fueron de 2.739.000 barriles, obtenidas por el método dinámico, considerando que el yacimiento en estudio tenía una historia de producción amplia. Las reservas totales oficiales fueron de las reservas oficiales eran de 3.131.000, por lo cual podemos concluir que el yacimiento aún presenta 392.000 barriles de reservas que no han sido desarrolladas. Desde el punto de vista económico, el análisis de declinación de producción de un pozo o del campo tiene sentido práctico, ya que nosotros podemos determinar su tratamiento o abandono. Eso también es una de las ventajas de poder utilizar esta metodología. No es recomendable hacer este tipo de análisis o este tipo de metodología en etapas tempranas del yacimiento, ya que estos trabajos son para periodos muy cortos, de aproximadamente 6 meses. Es por eso que se recomienda en yacimientos maduros. Y bueno, en principio quería que dentro de todo lo que teníamos, todo lo que nosotros podemos hacer para determinar reservas, esto es una pequeña parte cuando nosotros tenemos toda la información disponible. Que les recomiendo a futuro hacer el cálculo, es aconsejable hacer el cálculo de reservas por el método volumétrico, por balance de materiales, probabilístico, empírico, y hacer un cuadro comparativo de esas reservas. Recuerden que el yacimiento siempre nos está hablando. Y bueno, manera de reflexión, les dejo una reflexión de Thomas Edison, que dice que muchos fracasos ocurren en personas que no se dieron cuenta de lo cerca del éxito que estuvieron. Y con esto me despido, agradeciendo de verdad por su participación, por apartar su espacio para este webinar, considerando que, como les dije anteriormente, esto es una pequeña parte de un curso que se ha preparado de reservas donde donde podemos ver todos los métodos. Acá solamente nos enfocamos en porque necesitamos también informarles lo práctico, por mucho tiempo, muchos ingenieros nos limitamos a utilizar esto porque quizás no conocemos el uso adecuado y tendemos a abusar en cuanto a estimar las reservas, porque no tenemos suficientes datos también de producción. Bien, espero que les haya servido y en realidad estoy a su entera disposición. Gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Marlis, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Le invito a los participantes a que hagan sus preguntas a través del chat y te las voy a leer, Marlis. ¿Ya? Aquí Jesús Rodolfo Rondón pregunta, ¿cómo influye las pruebas malas que también se cargan en OFM? ¿Sería mejor graficar con gráficos de pruebas? Las pruebas malas. Mira, es por eso
que uno de los abusos era de que el custodio estuviese en una constante búsqueda de producción, es decir, que estuviese también actualizados sus datos de producción. Es aconsejable no tomar las pruebas malas, de hecho no se toman las pruebas malas. Nosotros lo hacemos con las pruebas buenas, y dentro de OFM y también con Centinela ustedes pueden determinar y pueden hacer un filtro de esas pruebas buenas. Las pruebas malas sí las debemos de excluir. Igual también las pruebas malas nos van a dar indicios también. No solamente vamos a utilizar, fíjense que también cuando nosotros hacemos el gráfico podemos observar RGP, podemos observar corte de agua y producción. Nosotros, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es filtrar, sacar esas pruebas malas y solo trabajar con las representativas. ¿Cómo lo sabemos? Por cómo ha venido produciendo el pozo, el yacimiento o el campo. Cuando veamos que hay alguna interrupción o que hay algo anormal, nosotros debemos de detallar y buscar el porqué, pero hay que excluirlas. ¿Está clara? Ok, por acá no veo más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna inquietud, por favor, este es el momento de que la pueda compartir. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Luis Bravo por acá. Marlis, felicitaciones por tu presentación, muy buena. Gracias. Muchas gracias por compartir el material y por compartir tu conocimiento. Marlis, tengo una pregunta. Yo tomé un par de fotos, pero es sobre la clasificación de las reservas, ¿no? Fíjate, tomé la foto acá. Probadas desarrolladas, reservas de tubería de rendimiento, reservas que esperan por tener aplicación de métodos para recuperación. Hay productoras y no productoras que están en pozo cerrado detrás de tubería. No entiendo muy bien en qué clasificación queda esto. O sea, queda en probadas no desarrolladas, y si queda ahí, ¿por qué? Eso es lo que no entiendo, porque las no desarrolladas son las que necesitan de nuevos pozos, instalaciones, profundización, necesitas gastar mucha plata para poderla desarrollar. Pero estas que están aquí son las que, o las que calcularon, son las que me quedan del desarrollo normal del yacimiento, ¿no? O sea, si yo sigo trabajando con mi yacimiento como vengo, puedo recuperar esos 392 que me quedan allí, ¿no? Entonces, ¿cómo es la clasificación? Ese 392, ¿dónde me queda realmente en la clasificación del libro de reserva? Ajá, eso nos quedaría en reservas no desarrolladas. No desarrolladas. Ok, probadas, no desarrolladas. Probadas, sí, porque nosotros cuando clasificamos las reservas, las clasificamos en probadas y por facilidades de superficie están divididas en desarrolladas, productoras, ¿sí? Y no productoras, y luego en no desarrolladas. Déjame ver si aquí, acá, ¿lo puedes ver? Sí, señora. Ajá. Ok. En cuanto nosotros hablamos de la certidumbre de ocurrencia, estamos trabajando con las probadas, pero a su vez se clasifican en desarrolladas y no desarrolladas. Yo les hablé sobre la clasificación de reservas desarrolladas, productoras y no productoras, pero los 392 corresponde a las no desarrolladas. Ok. O sea, pero con la infraestructura que tengo en este momento las puedo desarrollar. Las podemos estimar. Sí, no, pero desarrollar, o sea, yo sé que están ahí, pero con la infraestructura que tengo en este momento, yo las puedo producir, por ejemplo. Sí, porque siguen siendo probadas. Ok. Entonces son probadas, no desarrolladas. Okay. Exactamente. Sí, bueno, esa era básicamente la pregunta. ¿Perdón?
Que esa era básicamente la pregunta, la Y clasificación. exactamente, y con lo que nosotros tenemos disponible, nosotros las podemos desarrollar. Ok, excelente, muchas gracias, Marta. Estimado Luis Bravo, muchísimas gracias por su participación. Vamos a ver si hay alguien más que quiere intervenir. Bueno, Marlis, no veo más preguntas acá en el chat. Creo que entonces hemos llegado al final de este webinar, hoy sábado. No me queda más que agradecerte nuevamente por tu tiempo y por tu buena disposición a compartir con nosotros tus conocimientos, y a los participantes por su interés en estas actividades que hemos venido desarrollando. Por acá Adriana Zambrano dice muchas gracias. Julieta Mares, muchas gracias por la presentación. Bien, bueno, estamos a sus órdenes y cualquier duda, todavía están a tiempo de escribir y aclararlas. Bueno, por acá te siguen agradeciendo por la presentación. Entonces, bueno, yo quedo a su entera disposición. Cualquier pregunta en relación a este webinar me la pueden hacer llegar y yo con mucho gusto se la compartiré a Marlis en su debido momento para responder cualquier duda que surja en posterior. Entonces, bueno, Marlis, nuevamente muchísimas gracias. Sin más que decir, creo que ya entonces hemos llegado al final de este webinar. Gracias, Alvis, gracias a ustedes. Gracias, Albi, gracias, Marley. Gracias a ti. Chao, Luis. Chao. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Que tengan un feliz fin de semana. Igual.